Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Aries, con este 5 de oros, es posible que muchos de ustedes estén sintiendo algún tipo de escasez económica en su vida actual, que sus ingresos son mucho menores que sus gastos. Acá tienen dificultades económicas la mayoría o muchos de ustedes. También esto podría significar que tuvieron que hacer algún tipo de inversión o algún tipo de gastos, y esto pues les da la sensación de que se quedaron en números rojos. Por ejemplo, todos aquellos que hayan invertido en algún tipo de negocio quizás tuvieron que dar una entrada, pedir un préstamo bancario, pedir algún tipo de inversión, y por supuesto cuando se piden préstamos bancarios e inversiones se crean cierto tipo de créditos que tienen que pagar posteriormente, y te puede dar esta sensación de escasez, esta sensación de falta de dinero. Puede ser cualquiera de los dos ámbitos. El Caballero de Oros sí me está diciendo que tu situación económica va a estar mejorando, pero esto viene con calma, viene lento, ha venido muy despacio. Ustedes posiblemente estén pensando, Dios mío, esta situación cuándo se va a estar mejorando, o si invertiste en un negocio, cuándo este negocio va a dar frutos como tal, rápido, porque sí te los está dando. Tú sientes que sí, que estás recibiendo cierto tipo de ingresos, que son estables, quizás sean pocos, pero demasiado en cámara lenta. Si los estás recibiendo es como de buchito en buchito, de poquito en poquito. No estás teniendo lo que tú pensabas que ibas a tener, o no viene a la velocidad que tú quisieras. Este 2 de espadas me estaba diciendo, por su parte, que muchos posiblemente van a tener que protegerse, se estarían protegiendo, cruzando las espadas delante del pecho en símbolo de protección, tapándose los ojos y no mirando a el exterior, no haciendo caso a la situación exterior que existe alrededor de ustedes, y manteniendo su armonía, su equilibrio y su seguridad, no haciendo caso a lo que algunas personas, algunos ladrones de sueños podrían estar alrededor de ustedes diciéndole. Ustedes es muy probable, la mayoría, que hayan invertido o que estén en algún tipo de empleo donde los recursos sí les va a estar llegando, pero esto viene, como les estuve diciendo, con el Caballero de Oros, extremadamente lento. Entonces puede ser que alguien a su alrededor te diga: ¿y ese dinero cuándo te va a llegar? ¿Y cuándo el negocio va a rendir fruto? ¿Y cuándo en el trabajo te van a subir el salario? ¿Y cuándo en el trabajo te van a pagar los bonos? Podrías tener alguien alrededor tuyo diciéndote todo eso, y aquí ustedes pues literalmente van a estar haciendo caso omiso, van a estar tapándose los ojos, cruzando las espadas y diciendo: espera un momentico, yo voy a mantener mi equilibrio, yo voy a mantener mi estabilidad, y esto va a resolverse teniendo fe y esperanza. Y vamos a ver qué cartas vienen con este As de Oros para ustedes, Aries. Aries, aquí con este 5 de bastos se ve que ustedes están en un ambiente bastante tóxico. Acá hay conflictos, aquí hay broncas, aquí hay discusiones, aquí hay peleas constantes. Pueden existir chismes alrededor de ustedes, y esto pues evidentemente los ha afectado emocionalmente. Aunque ustedes se han estado aislando aquí, se han estado protegiendo, pues definitivamente esto sí los va a estar alcanzando, sí los va a estar lastimando emocionalmente. Porque aunque este 5 de bastos generalmente dice que esos conflictos, esos chismes no son directamente con la persona, sí te pueden involucrar, sí de pronto te hacen pum y te meten dentro de este conflicto. Pero la buena noticia es que acá viene este As de Oros. Y si ustedes estaban sufriendo porque quizás querían irse de ese empleo tóxico donde las personas no les gustan, donde existen ese tipo de chisme, de bronca, de brete, y ustedes quieren salir de esa situación porque evidentemente los están lastimando a pesar de ustedes haberse protegido, pues aquí te va a llegar una oportunidad. Esto es una oportunidad económica súper buena. Aquí podría estarte llegando dinero. Aquí hay noticias sobre la llegada de riquezas, de ganancias que llegan de golpe, sin necesidad de que ustedes hubiesen hecho algún tipo de esfuerzo o trabajo previo por conseguirlo. Aquí lo que va a estar llegando te va a estar generando muchísima satisfacción y muchísima felicidad. Esto puede referirse, señores, a que si ustedes están en un ambiente conflictivo, en un lugar, en un trabajo, y tú quieres cambiarte de empleo, pero no consigues otro empleo o no sabes dónde buscar otro empleo, viene alguien y te dice: mira, esta oportunidad es magnífica para que te vayas de ese lugar.
y tú puedas perfectamente empezar un empleo que no buscaste, que no habías aplicado quizás antes por él, y te va a rendir muchísimos beneficios económicos. También puede referirse a una entrada de dinero. De cualquier forma, a veces me preguntan cómo me va a llegar, y señores, cómo, olvídense eso, pero confíen en que les podría estar llegando. Y ustedes podrían salirse pues de esa situación. Si es en tu casa, si es en el lugar donde tú vives, no sé, conflictos con los vecinos, pues podría estarte llegando un dinero para mudarte hacia otra vivienda, hacia otro lugar y estar pues muchísimo mejor. Aquí llega dinero o llega algún tipo de oportunidad que te puede estar generando recursos económicos. También puede referirse a un negocio o a una inversión que te digan, mira, este negocio o esta inversión está súper buena, podrías hacerla y salirte de esta situación y ustedes tomarla. En fin, esto puede llegar en forma de dinero concreto, en efectivo, o en forma de alguna oportunidad que te va a generar súper buenos rendimientos, muy buenas ganancias. Y vamos a ver con ese 6 de oros que llega. Pues Aries, con este 6 de oros se ve que te va a llegar recursos, te va a llegar apoyo y te va a llegar beneficios económicos. Aquí puede ser que ustedes estén recibiendo ayuda, estén recibiendo algún pago, algún rendimiento de alguna inversión que habías hecho y te va a llegar en el momento adecuado. Aquí pueden haber oportunidades nuevas que estén llegando. Esta carta refleja prosperidad, señores, y circulación de tus recursos económicos. Aquí ustedes se les va a estar equilibrando su vida económica. Como les decía, este as de oros te llega dinero y el 6 de oros es la otra carta del tarot donde te llega dinero sí o sí, ¿ok? Acá hay, bueno, en el tarot hay varias cartas que reflejan economía fuerte, economía sólida, y este 6 de oros y el as de oros significa que te va a llegar un regalo, te va a llegar un dinero, alguien te va a dar algo, va a llegar algún pago, algún bono de un empleo que tenías, un cliente, quizás si tienes un negocio, algún cliente que llega y te paga algún trabajo que tú no esperabas que te pagara, o te contrata o te compran algo con bastante dinero que resulta económicamente muy satisfactorio para ustedes. Definitivamente ahí les va a estar entrando bastante dinero o una buena oportunidad. Y eso quizás los lleve a ustedes a pensar en hacer algún tipo de inversión o tomar algún tipo de decisiones, porque aquí se ve que ustedes van a tener varias opciones. Aquí no van a tener solo una opción, aquí van a tener que evaluar varias, o una en la que tienen que evaluar bien qué es lo que ustedes hacen. Aquí hay buenas oportunidades y oportunidades que no son exactamente como te la pintan. Ejemplo de esto, puede ser que ustedes vayan a comprar una casa. Esto es solamente un ejemplo, ¿ok? Vayan a comprar una casa de lujo y se las vendan a precio súper económico, como si fuera una casa en un barrio normal. Pero esa casa puede estar, no sé, en una isla en medio del mar. Entonces ustedes para llegar a esa casa tendrían que coger un bote. La comida tendrían que ir a comprarla pues súper lejos. Tendrían que pagar un seguro inmenso por inundación. Y al final de la historia esa casa no les está dando el retorno que ustedes quisieran que les dieran. Es exactamente lo mismo. Es algún tipo de negocios o algún tipo de empleo también podría referirse a esto, que parece muy bonito, parece súper espectacular, pero no es exactamente como te lo pintan. Y vas a tener varias opciones por las cuales vas a tener que hacer algún tipo de elección. Así que esta carta te recomienda que te eches para atrás y mires la figura completa para que evalúes todos los pros y los contras de esas opciones que tienes delante. Si hicieras una buena elección, Aries, si tomas la elección correcta, si tomas la elección adecuada, definitivamente, señores, aquí terminan con un 10 de copas, y el 10 de copas representa la felicidad y la armonía, no solamente de ustedes, sino de ustedes con su pareja, con sus hijos. Si me dicen no tengo pareja, no tengo hijos, pues nada, con su familia, con sus padres, con sus hermanos o con sus amigos, que a veces hay amigos que son más que familiares, son más cercanos que familiares. Aquí definitivamente ustedes van a estar celebrando, van a estar en paz y van a estar celebrando pues esta felicidad en conjunto con ellos. Aquí hay un sueño, aquí hay un logro, aquí hay una felicidad compartida. No es solamente tuya, de que tú digas, wow, lo logré, soy feliz, estoy tranquilo. No, es una felicidad compartida. Así que definitivamente, si esa situación económica, por supuesto, te está
te está golpeando bastante fuerte en la actualidad y tú sientes que la situación está mejorando, pero no ves cuándo va a mejorar. Tú dices, esto es demasiado lento, viene en cámara lenta. Es que el caballero de oros que viene a paso de tortuga, señores, eso viene lento, pero definitivamente sí significa que acá ustedes van a estar saliendo de esta situación económica poco fácil por la que están atravesando, porque tienen precisamente el as de oro, señores, y el 6 de oros. Tienen dos cartas de llegada de dinero y de llegada de dinero contundente, de llegada de tanto dinero que les va a dar la felicidad no solamente a ustedes, sino la felicidad compartida con todos sus familiares cercanos. Ahora vamos con un mensaje para el amor. Wow, con este tarot. Aquí aparece pues el 3 de bastos, Aries. Con ese 3 de bastos se ve que muchos de ustedes van a estar planificando algo con su pareja. Si no tienes pareja, pues podrías encontrarte alguien con quien podrías estar planificando tu futuro amoroso. Esto podría referirse a una relación seria. Así que si no conoces a alguien, podrías estar conociendo a alguien próximamente con quien incluso planificar una vida juntos bastante duradera. Si ya tienes pareja, pues eso significaría estar planificando con tu pareja, quizás comprometerse, casarse. Si ya están casados, pues esto significaría, no sé, planificar comprar una casa juntos, mudarse juntos, tener hijos, en fin. Esto lo que significa esta carta precisamente es planificación del futuro en pareja, por supuesto. Vamos ahora con un mensaje de los ángeles de la abundancia. Aries, con esta carta del merecimiento te están diciendo que eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades, confía en que Dios y los ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente. Así que, señores, siéntanse que ustedes merecen absolutamente toda la prosperidad del universo que es para ustedes. Y estos son los números de la suerte para el día de hoy, o sea, el día en que estés viendo este video, Aries. Recuerda jugar con responsabilidad y que estos números no solamente son para que los juegues al azar, también para que los observes y puedas buscar su significado en internet a ver qué mensaje específico te están trayendo los ángeles con ellos. El primer número pues es el 47, el caballero de copas. El segundo, el 56. Y el tercer número es el número 3 con la emperatriz. Así que nada, señores, pueden buscar estos números en internet para que vean su significado y también pues por supuesto podrían hacer algún tipo de juego al azar, pero recuerden que esto no tiene ningún premio garantizado ni muchísimo de eso. Déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo merezco lo mejor del universo. Yo merezco lo mejor del universo. Y nos vemos, Aries, en el próximo video. Hasta la próxima.